Buenas tardes, somos el equipo número 5, conformado por mi compañera Noemí García y mi persona, Eli León. Vamos a presentar la exposición para la evaluación del tema número 7, que nos habla de los principios del derecho, en donde son considerados el principio de legalidad, el principio de jerarquía, el principio de competencia y el principio de la responsabilidad. Para dicha exposición nosotros tomamos un caso de derecho público internacional del expediente alfanumérico 49C 16423-12 de la Canción Penal del Tribunal Supremo de Justicia, contentivo de la solicitud de extradición pasiva del ciudadano Fernando Jorge Carril Baggio, de nacionalidad argentina, según la orden de detención emitida el 21 de octubre del año 2010 por la juez federal de Paso de los Libres, provincia Corrientes, Argentina, causa judicial 1-19468-07, por la presunción de delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, vejación y tormento y coacciones agravadas. En este caso, mi compañera y yo pudimos analizar que el ciudadano, a pesar de que era de ser un extranjero que estaba siendo solicitado por su país, Interpol a nivel internacional emitió una orden de aprehensión en contra de este ciudadano y fue comunicada a Interpol Venezuela. Se comenzaron las investigaciones, se empezaron a dar todas las averiguaciones del caso, se registró la vivienda en donde se conseguía el ciudadano y se llegó al domicilio. Luego, al pasar las horas, se visualizó un individuo que cumplía con las características y en dicha investigación el individuo se identificó como Fernando Jorge Carril Baggio. Se procedió a su captura provisional para poder entonces empezar los trámites de extradición. En este caso se plantean varias situaciones, como por ejemplo está la solicitud del ciudadano el 10 de abril del año 2012 para su carta de naturaleza dentro del país venezolano. Eso fue para el 10 de abril del año 2010. El 12 de abril del año 2012, ya estando él solicitado por la Interpol y por su país, se le da de igual manera la carta de naturaleza dentro del país. A continuación vamos a hablar sobre los principios de la legalidad, la competencia, la jerarquía y la responsabilidad. Mi compañera va a hablar sobre los principios de la legalidad y los principios de la competencia. Yo estaré hablando sobre la jerarquía y la responsabilidad. Dentro del caso se nota claramente que se aplican cada uno de los principios del derecho. Cuando hablamos de los principios de legalidad, el principio de legalidad nos dicta que es la sumisión de todos los órganos desde todos los órganos dentro de la legalidad, dentro del derecho, a su vez que todos obedecen a un ente superior. En este caso se comprueba que el ente superior es el Tribunal Supremo de Justicia. Dentro de los principios de competencia hablamos que son las facultades y poderes y alusiones que se le dan a cada órgano como tal. Cada caso tiene la competencia de un ente en específico. En este caso que nosotros estamos hablando, la competencia se basa dentro del Interpol, el Tribunal Supremo de Justicia, el CICPC,
que es algo muy diferente que de repente pudiéramos hablar en un caso en donde se da la intervención o la afección directa a un menor de edad, podría tener competencia lo que sería los entes de protección al menor, que no es el caso de nosotros, simplemente se maneja los órganos de procesamientos penales. Noemí, explícanos un poco sobre la jerarquía, los principios de jerarquía y responsabilidad, por favor. Bueno, los principios de la jerarquía intervienen todos los órganos, ya que al final entregan una serie de oficios directos a la Secretaría del Tribunal Supremo de Justicia. Los principios de la responsabilidad exigen la presencia del principio de la responsabilidad por parte de la abogada defensora al solicitar el examen físico antes y después de la extradición y así corroborar que no hubo violación de los derechos humanos. Ok, entonces tú quieres decir que en estos principios están ejecutando el de jerarquía, como se dijo anteriormente, va unido con el de la legalidad. Va unido con lo de la legalidad. Porque de igual manera todos se rigen por la legalidad de los derechos y aparte le entregan los oficios directamente al Tribunal Supremo de Justicia. O sea que el Tribunal Supremo de Justicia es el único que toma las decisiones. Es el único que toma las decisiones en estos casos. Y el de responsabilidad nos está indicando que la abogada lo aplica al solicitar los exámenes físicos. ¿Qué quiere decir eso? Que ella teme por la violación de los derechos humanos de su cliente. De su cliente, exactamente. Ya que va a ser extraditado, ¿verdad? Y que ella tiene que garantizarle a él su seguridad. Correcto. Bueno, podemos también decir del caso que, en conclusión, que en el país podemos tomar, mejor dicho, disculpen la interrupción, entre conclusiones y recomendaciones entre la oposición, lo que tú me estabas comentando cuando discutíamos el caso anteriormente, al ciudadano le dieron una carta de naturaleza dentro de Venezuela sin antes investigar más a fondo, más o menos, explícame, o sea, qué era lo que tú querías decir con eso. Cómo le habían dado a él la nacionalidad cuando era una persona buscada por la ley. Yo me imagino que deben de haber ciertos normas, ¿verdad? De que cuando hay casos así, hacerle llegar comunicaciones a estos entes para que ellos estén, ¿verdad?, pendientes o estén atentos de cuando vengan y llegue una persona a hacer un tipo de solicitud de algún documento, verificar por sistema en qué estatus está la persona para así poder él tener un documento legal dentro del país. Sí, yo también me imagino que ahí es cuando mayormente hablan de lo que son los vicios dentro de la ley y dentro de los órganos, porque si es una orden que fue emitida directamente al Interpol, o sea, por el Interpol en Argentina, emitida el Interpol acá en Venezuela, deduzco yo de que debe ser algo que queda en todas las redes a nivel nacional, en todos los sistemas de investigación. ¿Qué pasa? Que se nota por encima del caso que no hubo ningún tipo de investigaciones, se puede producir, o sea, ahí es donde se puede decir, bueno, es un vicio, ya que ellos están dando una carta de naturaleza sin antes investigar los antecedentes penales de la persona, o sea, se le están dando la nacionalidad a cualquier persona, o por lo menos la naturaleza, porque en este caso no le da la nacionalidad completa, sino una carta de naturaleza, pero sin embargo era un hombre que buscado por la ley, y aunque estamos dentro de una presunción, sin embargo, se puede considerar una persona peligrosa para la integridad de los venezolanos, porque estamos hablando de privativa de libertad agravada, eso es un secuestro, vejación, coacción, o sea, estamos hablando de delitos graves que no fueron fuertemente investigados antes de darle la nacionalidad. ¿Qué más nos podrías recomendar en el caso? Bueno, yo de verdad,
Tú me estabas comentando algo también, lo que pasa es que se me va la idea de repente. Me estabas comentando, aparte de investigar más el caso, me estabas comentando lo del examen físico, de también que se podía tomar en cuenta la parte psicológica del hombre. Ah, exacto. Cuando la abogada viene, ¿verdad? Y ella pide que se le haga un examen médico, eh, en principio yo pensé pues que era porque de repente se podía alegar que el hombre estaba fuera de sí, que podían decir que el hombre estaba loco, Tenía pero un... realmente el examen físico era porque ella lo que quería era como resguardar la integridad de su cliente, y más que su cliente iba a ser extraditado y ella necesitaba un examen forense en donde avalara que su cliente estaba en perfecto estado, ¿verdad? En condiciones óptimas, de manera tal que si llegaba a su país y le llegaba a pasar algo, ellos lo habían entregado en óptimas condiciones físicas, como que ella estaba protegiendo sus derechos humanos. exacto, protegiendo sus derechos humanos de manera de cuidarse, pues, y de cuidar al Claro, ahí cliente. también nos volvemos al principio que te estabas explicando de la responsabilidad, en donde todos los entes son responsables de su poder Claro, y que a pesar de que ellos tienen poder, no pueden abusar de este, no pueden dar abuso de autoridad que se presenta en muchos casos, en muchos países. También en nuestro país se ve mucho el abuso de autoridad, que es lo que se está luchando. A los detenidos los golpean, abusan de ellos de manera brutal. claro. Y creo que eso es uno de los principios que está tratando de citar mi compañera y la abogada defensora del ciudadano Fernando Jorge Carril, ya que ella pide el examen forense tanto antes de salir del país, así como luego de la extradición. Es decir, o sea, vamos a garantizar que se fue de Venezuela sano y que llegó a Argentina sano. Y ella, sin embargo, también solicita dentro del caso que no sea abusado y que su sentencia no sea superior a 33 años Exacto. por todos los Eh, casos aplicados al ciudadano, exacto. basándose en las leyes de la Constitución, avalándose en esa carta de naturaleza que le dieron a él, lo están protegiendo con la Constitución de nosotros. Exactamente. Bueno, sin más nada que comentarles en este caso, nos despedimos de ustedes. Mi persona como coordinadora del equipo, Elin León, mi compañera Noemí García, muchas gracias por su atención, que tengan buenas tardes, hasta luego.